trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. ¿Sabían que los árboles de las ciudades y el misterioso bosque mesófilo tienen mucho más en común de lo que siquiera sospechamos? Amigas y amigos de Veracruz Agropecuario, qué gusto saludarlos hoy desde el Santuario de Bosque de Niebla, un ecosistema preciosísimo que es la casa del INECOL, aquí en Jalapa, Veracruz, México. Y desde aquí le damos la bienvenida a un programa especial en el cual estaremos escuchando voces de especialistas, de expertos en diferentes temas que desde la ciencia, la investigación y el conocimiento precisamente técnico-científico, nos dirán temas tan relevantes como, por ejemplo, las funciones que desempeña un árbol en zonas urbanas y cómo pueden ser grandes aliados frente al calor o desafíos como el cambio climático. También cuáles son algunas de las especies recomendables para sembrar en estos sitios y cuáles se deben evitar siempre si estamos sobre todo cerca de las banquetas. Además, nos dirán cómo podemos sumarnos a proyectos de restauración en nuestra colonia, con nuestros vecinos, en fin, esta causa requiere comunidad y aquí escucharemos información que nos hará reflexionar al respecto. Por otro lado, el doctor Juan Francisco Ornelas Rodríguez nos platicará de esta reciente participación que tuvieron en la revista Science. Esta revista, que es de las de mayor prestigio en el mundo, destinó una edición completa precisamente al bosque mesófilo o bosque de niebla, y esto nos coloca precisamente en la discusión local y global. Y posteriormente también vamos a escuchar a diferentes especialistas que nos darán recomendaciones para aplicar la reforestación, si es el caso, de manera correcta, y por qué no sumarnos a las cruzadas que apuesten más por conservar. La restauración es otra alternativa también, y de eso y más escucharemos en este programa. Así que lo invitamos a que se ponga cómodo, porque a partir de este momento comienza Veracruz Agropecuario, hoy forestal. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió designar en el 2009 al 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, reconociendo que Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, demostrando la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Las actividades que más han repercutido en el crecimiento de la huella ecológica son la quema de combustibles fósiles, la utilización de armas químicas y, en menor grado pero de forma permanente, la mala aplicación de la agricultura y la ganadería. Datos recientes arrojan las siguientes cifras. Los 3 países con mayor afectación a la tierra son Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes. En el caso de México, el panorama no es sencillo. Es el país de América Latina con mayor déficit de biocapacidad, el cual puede aumentar significativamente en el corto plazo si se mantiene tanto el ritmo de crecimiento de la población como los patrones actuales de consumo. Actualmente, una de las principales preocupaciones de los gobiernos mundiales es que los humanos estamos usando recursos más rápido de lo que estos pueden regenerarse. El Fondo Mundial para la Naturaleza reporta que la humanidad necesita 1.5 planetas para satisfacer las actuales necesidades de la población, ya que el aumento de esta y la mayor esperanza de vida demandan más recursos de la Madre Tierra. Hermana Tierra, te escucho a ti en cada concha, océano. Y ahora es momento de hablar de la importancia de la arborización urbana. Los árboles en las ciudades son esenciales, contribuyen a la calidad del aire, mitigan, por supuesto, lo relacionado con las olas de calor o las
islas de calor, mejor dicho. Además absorben CO2, liberan oxígeno, nos brindan sombra, son hábitat de diferentes aves y de insectos polinizadores. Y por si esto les parece poco, está demostrado que los espacios verdes contribuyen a la reducción del estrés y a fomentar la recreación y la creatividad. Así que por todo esto es momento de escuchar a las voces quienes desde la ciencia justamente nos recuerdan la importancia de la arborización en los espacios urbanos. Como es tradición ya durante muchos años, este programa cada miércoles aborda temas relacionados con el sector forestal y con el ámbito ambiental. Y en ese sentido, hoy tenemos un especialista en este tema desde el área o desde el punto de vista técnico, pero algo que nos parece súper importante es que también es una convicción personal porque le conocemos desde hace mucho tiempo. Qué alegría recibir hoy por acá al ingeniero Rafael Ortega Solís. Él es responsable del eje de manejo integrado de áreas verdes de Ecosustenta V, y te saludamos con mucho gusto. Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Gracias, Estela. Pues aquí estamos al tanto y tratando de aportar lo que se puede para mejorar los entornos en las ciudades a través justamente del arbolado, ¿no? Exacto. Oye, y bueno, es un hecho que más allá del compromiso institucional, en este caso, que tú representas, pues también tiene que ver con convicciones personales, la agenda en la que tú te mueves, ¿cierto? Sí, pues siempre tratando de justamente estas problemáticas ambientales, tratar de irse adaptando a estas modificaciones por el cambio climático y pues buscar algunas soluciones, también irlas ahí como intentando irlas colocando para mitigar también los efectos, ¿no? Y creo que en lo personal, si empezamos por ahí y tú estás trabajando ese tema, la gente te puede creer un poquito más y pues pueden ver que el resultado pues va a ir a buen puerto, ¿no? Desde luego. Y en un acto de congruencia le compartimos a nuestra audiencia que este muchacho hoy llegó a las instalaciones del Cerro de la Galaxia, aquí donde estamos ubicados, en bicicleta, porque así es como te mueves regularmente. Y eso, si cada uno acepta una responsabilidad particular, personal, podemos contribuir a problemáticas globales. Miradas locales para problemáticas globales, como lo es en este caso, pues los efectos de la deforestación, la crisis que esto provoca en la modificación climática. Y es un hecho, Rafa, que bueno, ya decíamos hace un momento al inicio del programa, la comunidad científica ha declarado que el 2024 fue el año más caluroso y nos decían también que nos preparáramos porque era el último verano fresco que íbamos a tener. Así que no esperemos a sufrir y escuchemos información y cómo la ciencia puede orientarnos a prepararnos y a tomar mejores decisiones. Sí, pues normalmente pues cuando estamos en las ciudades no notamos como esos cambios hasta que justamente hay un impacto ambiental que se siente y que en nuestra comunidad, en la comodidad, nos suele pegar, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues compramos un clima en estas olas de calor, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, mi confort sí está siendo como regulado, pero estoy aportando todavía más para que eso siga incrementando en grados, ¿no? Entonces, justamente hay algunas alternativas, como bien mencionan, basadas en la naturaleza, que pueden ir mitigando estos efectos del cambio climático. Es un hecho que el cambio climático va a seguir avanzando, hay que mitigarlo, hay que adaptarse también a este cambio y pues evidentemente con las acciones que nosotros llevemos a cabo desde lo cotidiano, pues podremos ir impactando, ¿no? En cuestiones de arbolado, pues las ciudades son espacios que han ido desplazando estos bosques, depende de dónde se encuentren las ciudades, pero van desplazando la vegetación que es nativa. Uh-huh. Y nos van quedando remanentes que de repente pues no cumplen como esas funciones de regulación climática, ¿no? Uh-huh. Por los tamaños que tienen, por las especies que existen. Entonces, sí es importante integrar esta parte, como bien dices, de la investigación, claro, pero aterrizarla a la parte como pues tropicalizar esa investigación, pues sí, y llevarla a los ciudadanos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y en este programa con frecuencia nos pronunciamos siempre a favor de que los tomadores de decisiones se reúnan con ustedes, con quienes están generando conocimiento y también con la gente de las comunidades. Es fundamental este diálogo circular. Rafa, cuéntanos cómo influyen las áreas verdes en la habitabilidad de los espacios urbanos. Sí, pues básicamente cumplen un montón de funciones estas áreas verdes en los espacios urbanos, que son los espacios que habitamos. Pues tienen beneficios ambientales, pero también suelen tener beneficios sociales, incluso beneficios económicos, ¿no? Uh-huh. Porque hablamos de habitabilidad y a lo mejor de los conforts que puede tener un espacio. Si yo estoy en un espacio cerca de un área verde o que está colindando con árboles, seguramente ese espacio es más fresco. Sí. Y en cuestiones económicas,
el mantenimiento de la edificación a lo mejor necesita menos climas, tal vez necesita, y ahí hay un impacto económico en lo que ocurre en todo ese espacio, ¿no? Beneficios ambientales, pues va todo lo demás que per se, cada área verde va a estar dando esos beneficios ambientales. Entonces, desde como la arborización urbana, lo que buscamos es que estos árboles permitan mejorar la habitabilidad y el confort de los espacios, que generen como condiciones bioclimáticas para el confort de los que los usan. Lo ecológico va a estar sí o sí, o sea, el árbol va a seguir haciendo fotosíntesis, el árbol va a seguir capturando carbono, va a seguir teniendo una zona de infiltración al manto freático, entonces esos van a estar per se. ¿Cómo los podemos mejorar y qué importancia tienen estas áreas urbanas como en la convivencia de las personas? Es que es mejor que esa área urbana responda a una vegetación característica de la zona. Claro. Porque entonces esos beneficios ambientales, su aporte va a ser mayor, porque a lo mejor no capta el mismo dióxido de carbono una especie que no es de la región a una especie que sí es de la región y que está aclimatada a esto, ¿no? Entonces, ahí la importancia de las áreas verdes no solamente es lo ecológico, es la parte social, es la parte económica. En lo social también, pues es mejor disfrutar un espacio arbolado. O sea, yo prefiero sentarme a leer un libro o a comerme mi desayuno en un espacio con árboles que en un espacio a pleno sol, y más con las proyecciones de cambio climático que existen, ¿no? Exacto. Oye, estamos en la Semana del Cerebro y le han dado un énfasis al tema de la salud mental, y también se ha demostrado, hay estudios que han demostrado que las áreas verdes contribuyen también al bienestar emocional y en la salud mental de las personas. Justamente en la mañana estuvimos participando por ahí en un conversatorio. Y sí, pues básicamente nosotros la información que llevamos es esta, cómo la importancia de las áreas verdes pueden mejorar nuestra salud en los entornos, ¿no? No solamente esta salud física, como respirar un aire puro, escuchar menos ruidos, sino también la salud mental, ¿no? ¿A qué te remite? Yo hacía una referencia de quién conocía a los Gasparitos, ¿no? Y los chicos pues menores de 30 años pues ya no los conocen, a lo mejor han modificado sus hábitos alimenticios, ya no encuentras Gasparitos tan cerca de la ciudad, ahora solo los traen las marchantas, pero eso también en cuestiones cerebrales pues nos remonta justamente a activar el cerebro y decir, a ver, yo me acordaba que sí comía Gasparitos, ¿no? Claro. Y entonces si veo un árbol de Gasparito en la ciudad, seguramente me remonta y eso va a estar impactando pues en mi salud mental, o al menos va a activar ciertas partes del cerebro, ver ese tipo de árboles en la ciudad, que cada vez es más difícil porque tenemos especies más introducidas que especies que son como de la región o ya adaptadas a esta región. ¿Cuáles especies son las que demuestran mayor vocación para las áreas urbanas? Pues es una pregunta, sí, es una pregunta bien Depende compleja. Si hablamos del puerto de Veracruz o de Jalapa o de Córdoba. Es compleja. Básicamente, o para la toma de decisión, tendríamos que ver la talla final del árbol, primordialmente que sea de la región o adaptada a la región, pero la talla es un indicador como muy fuerte que nos dice si lo vamos a poder colocar o no, la final. Otra es el tipo de raíz, qué tan agresiva es con las infraestructuras urbanas. Hablo de entornos urbanos, ¿no? Sí. Y creo que esos dos indicadores, talla final y tipo de raíz, nos puede dar como un buen fundamento para decidir qué árbol voy a poner. Y el importantísimo es que sea de la región. Claro. Exactamente, que sea de la región, porque también es un hecho, tenemos evidencias de los malos resultados que ha brindado meter árboles que no tienen vocación ambiental o pertinencia, ¿no? Sí, y aparte se le suman otros procesos ecológicos. Si tú traes un árbol que no es de la región y lo pones en un entorno urbano que está creciendo, que se va fragmentando, lo que haces también es que las especies de fauna también se ven desplazadas, porque entonces no encuentran un árbol al que ellos están acostumbrados, y entonces el impacto ambiental es fuerte porque ya estás desplazando no solo al árbol nativo, sino a toda la fauna que está asociada a ese árbol. Desde luego estamos perturbando. Y ya llegan las primeras llamadas para nuestro invitado, lo felicitan. Y Dani Mora te pregunta, Rafa, ¿qué opinas de los ficus en las ciudades? Dice que ya le ha tocado ver que en algunos casos rompen banquetas. Sí, los ficus es un caso ahí pues, fuerte en las ciudades porque necesitan mucho mantenimiento. Son árboles que se utilizan mucho para espacios ajardinados, pero en las ciudades se nos olvida el mantenimiento de los árboles. O sea, es algo muy clásico en todas las ciudades mexicanas. Ponemos un árbol y nadie es responsable del árbol hasta que ya genera un riesgo, ¿no? Ahí ya buscamos al responsable. Los ficus son árboles pues,
que se adaptan a cualquier tipo de clima casi. Tienen muchas especies de ficus, pero todos los ficus son de un crecimiento rápido, jamás dejan de crecer, soportan muy bien las podas, pero sus raíces son muy agresivas, son unas raíces que son muy fuertes y por el tipo de árbol, que es un árbol grande, de tallas grandes, pues normalmente su raíz se extiende mucho y siempre está buscando humedad. ¿Qué pasa en las ciudades? Normalmente, como tienen planchas de cemento, hay poca humedad en el suelo y entonces el ficus, en su afán de estar buscando humedad para crecer, pues empieza a crecer un montón sus raíces y es una problemática bien fuerte. También lo que ha pasado mucho en muchas ciudades mexicanas es que empezamos a arborizar las ciudades en función a las plantas que se cuentan con los viveros. Por ejemplo, producir plantas de la región, pues de repente no tenemos la cantidad de plantas que se requieren para arborizar una ciudad. Entonces, pues, ¿qué hace el tomador de decisión? Por los tiempos a veces administrativos, dice, bueno, necesitamos poner 300 árboles. Entonces no se asesoran, encuentran ese árbol que es muy económico y que va a soportar no ponerle riego, que va a soportar donde lo pongas, que le pase una persona encima, que le pase un auto encima. Entonces caemos como en esa ocurrencia de colocamos árboles, pero no le damos el manejo adecuado. En las ciudades podríamos colocar cualquier árbol si le diéramos el manejo adecuado. María Esther Flores, a quien le enviamos un saludo y le agradecemos también que nos llame, te pregunta, ¿qué nos puedes decir del árbol pata de venado? Dice que la ciudad tiene muchos en la zona centro, pero que ella no sabe bien si tienen vocación o no. Ya sé cuáles son, la hojita parece un casquito, ¿no? Sí, pues pata de venado, lo conocen de muchas formas, ¿no? Pata de vaca, pata de buey, pata de venado. Porque justamente su hoja asemeja a una pezuña. Pues es una especie de muy fácil manejo, también es una especie de porte bajo y entonces a veces los responsables de las áreas verdes prefieren ese tipo de especies porque son de muy fácil manejo, es decir, su talla final al ser baja no va a competir con redes de cableado, pero no es una especie nativa, es una especie bonita, florece y eso también en las ciudades, pues se agradece caminar en ciudades que la parte paisajística también esté atendida. No es una especie que vamos a encontrar en los entornos al menos de la región de Jalapa, pero sí es una especie de muy fácil manejo que se puede adaptar bien a entornos urbanos. Sería mejor especies de la región para poder pues arborizar los espacios, ¿no? Justamente para que nos den todos estos beneficios. Destacar esa especie es una leguminosa, al menos un aporte en la mejora del suelo y va a estar aportando nitrógeno, sí lo va a estar haciendo. Pero bueno, pudiéramos tener otra especie que sea de la región, ¿no? Exacto, exactamente. Que lean el libro que hizo la doctora Luisa Paré, ¿no? Sí, hay muchos libros, hay varias guías. Árboles de Jalapa, me parece que se llama. Ajá, Árboles de Jalapa y por ahí bueno, hay mucha más literatura, ¿no? Está uno de Clio Capitanachi que también tiene como muchos. Sí hay bastante literatura que nos puede apoyar en la toma de decisión, pero les decía yo, hay que centrarnos mucho en la talla final del árbol y en su tipo de raíz. Muy bien. Y con eso vamos a poder ir avanzando en arborizar mejor los espacios. Te preguntan cómo disminuir los riesgos que genera el arbolado en entornos urbanos. Ok, los riesgos justamente tienen mucho que ver con el tipo de especie que escojamos para ese espacio. Les digo, especies de la región van a generar menos riesgos porque ya están adaptadas al entorno. Ya de ahí tenemos que ir como buscando el tipo de especie específica para cada espacio. Si yo en un espacio donde hay mucha convivencia de peatones, mucho tráfico de peatones, pongo especies de portes altos, con maderas que no sean tan densas, de rápido crecimiento, entonces a lo mejor en un evento hidrometeorológico las ramas van a estar comprometidas, ¿no? Se pueden quebrar, la altura del árbol pues también nos va a ser un proyectil, pues si te cae una rama de medio metro, de 20 metros, te va a lastimar bastante. Entonces, los riesgos los podemos prevenir desde que decidimos qué especie vamos a poner en ese espacio. Y bueno, la otra que ya es evidente, el manejo que le vamos a estar dando al árbol. Con manejo prevenimos desde las edades tempranas en los árboles, es decir, necesitará una poda de formación para que el árbol crezca como queremos que crezca en la ciudad, porque no está en un entorno natural, sino que va a prestar, decíamos al principio, funciones más de habitabilidad
que lo ecológico que per se lo va a estar haciendo, pero hay que darle una poda de formación para que sus ramas bajas te permitan como ese flujo peatonal, incluso de vehículos. Pues muchas veces hemos notado que pasa un camión grande y ya tira una rama de un árbol, ¿no? Entonces, justamente con esos manejos en etapas tempranas del crecimiento del arbolado, vamos disminuyendo y gestionando estos riesgos. Y cuando el árbol alcanza su etapa adulta o su talla final, pues hay que darle esos manejos como de mantenimiento, formación de copas, y así es que podemos ir disminuyendo los riesgos. Claro, y eso tiene que ver con las dificultades para el desarrollo de los árboles en las ciudades, ¿no? Correcto. Oye, Rafa, además, ahora que mencionas la poda, las podas desde luego que son importantes, pero podas bien planeadas y bien realizadas también, no infamias como las que también hemos visto en ocasiones, porque cuando usan de más un árbol, pues también ponen en riesgo su vida. Claro, pues de ahí la pregunta anterior es justamente si ponemos el árbol adecuado, en un momento de su vida ya no va a necesitar podas, porque alcanza su talla final. Exacto. Entonces nos ahorramos, disminuimos ese riesgo, pero también nos ahorramos mucho dinero en el mantenimiento del árbol. Entonces, desde que lo ponemos, tenemos que estar conscientes de que ese árbol va a estar en ese espacio 20, 25, 30 años. Claro, exacto. Ahí va a depender del árbol que pongamos. Pero sí, justamente hay que ir definiendo y hacer las podas justamente cuando las van requiriendo. Si hacemos un buen manejo del árbol, estas podas tan drásticas no las va a necesitar o no se van a ver, porque el árbol no va a estar generando como ese riesgo, y entonces va a decir, no necesita podas. Y otra cosa también que es importante es tener un seguimiento de ese arbolado y que las autoridades competentes pues tengan bien definido cuál va a ser el manejo del arbolado. Exacto. Porque si vamos a liberar una línea eléctrica, es donde vemos a veces algunas podas que ni siquiera respetan la característica morfológica del árbol, ¿no? Y dices, estamos viendo un haya que está creciendo como hacia dos lados, ¿no? Y con un hueco en medio. Sí, es tremendo esto. Finalmente, Rafa, y en una suerte de epílogo, ¿cómo podemos involucrarnos los ciudadanos? Eso creo que es fundamental en estos procesos de arborización urbana. Ok, pues podemos involucrarnos. Una es que si arborizamos, tomemos en consideración pues, lo que hemos platicado, nos informemos un poco, nos acerquemos a las autoridades competentes, porque ellos nos pueden dar una línea de qué es lo que podemos arborizar. Y la otra es que, desde en entornos universitarios lo voy a hablar porque así intentamos hacerlo, y es el llamado como a los que están responsables de arborizar, es que involucren a la sociedad en algunos talleres participativos para que también ellos puedan opinar de cómo es que quieren el espacio. Claro. Porque no hay mejor persona que te diga quién vive el espacio, de cómo lo quiere. Y entonces ya con todas las técnicas, la información científica, si la persona está pidiendo un árbol de 20 metros, podríamos recomendar cuál árbol puede ser de 20 metros, que no rompa la banqueta, que no tire tanta hoja, que no se rompan tan fácil sus ramas. Entonces, tenemos que involucrar a la sociedad, los tomadores de decisión o quien trabaja estas líneas, en escuchar sus propuestas y adecuarlas con lo técnico y todos los estudios, adecuarlos y traer una buena propuesta. Y pues en la recta final ahora sí de esta charla con el ingeniero Rafael Ortega Solís, queremos pues pedirte una reflexión final y datos de contacto para quien quiera conocer más de tu trabajo. Vale, como reflexión final, pues invitar a las personas en las ciudades justamente a cuidar los espacios verdes, pero también a ser conscientes de que no solo pongamos árboles por poner árboles y que se nos ocurrió tal árbol, sino asesorarnos un poco, acercarnos a las autoridades que seguramente nos van a dar una línea para eso. Contacto, pues mi correo, rafortega@ub.mx, y ahí podemos estar atendiendo los correos. Bajamora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquecilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me...
De manera reciente, un equipo multidisciplinario del INECOL, de la UNAM y de la ENES de Morelia, en coordinación con distintos investigadores internacionales, realizaron un trabajo hermosísimo y muy relevante en términos científicos dedicado a los bosques de nieblas mexicanos. Esto es una publicación de la revista Science y en ella nos anuncian o nos recuerdan de la importancia de estos ecosistemas que albergan el 30% de especies endémicas de nuestro país. Este bosque de niebla o este bosque mesófilo de montaña, a pesar de su gran importancia, enfrenta diferentes crisis y problemáticas. Dicen algunos investigadores que es el canario en la mina del cambio climático. Su declive anuncia crisis mayores. Me llamo Pedro Alonso. Estamos en los viveros de desarrollo forestal de la SEDEMA. Soy viverista prácticamente, técnico práctico en viveros. El haya tiene distintos nombres dependiendo de la región. En otro lado le dicen álamos, pero su nombre es Platanus mexicanus, su nombre científico. Es un árbol que se adapta a las zonas de bosque de niebla, sobre todo en las márgenes de los ríos. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en los ríos de la zona alta de Pisqueac, tenemos muchas hayas, asociado con algunos otros árboles como los pipinques, como los liquidámbar, como encinos, algunas especies de encino, son los árboles que son de bosque de niebla, los que más se conocen. Troncos son troncos de color blanquizco, café blanquizco, con un radio como llega a ver hasta de más de 1 metro de radio y una altura de 30 a 35 metros de alturas, el tallo. Bueno, las hojas, además de que son hermosas, por su estructura, por su forma de ser, son muy parecidas al maple, al árbol canadiense, que para allá es el árbol nacional, ¿no? Entonces, aquí es muy parecido, mucha gente le dice el maple mexicano. El haya, pues para jardines urbanos es demasiado grande, pero la importancia de todos los árboles que tiran hoja es que nos están regresando lo que se están comiendo de la tierra. Simplemente las levantamos, las composteamos y al rato tenemos abono orgánico para las mismas plantas. Entonces nos están regalando ellos abonos. En lugar de estar comprando un fertilizante químico, podemos compostear esto, hacer las compostas. Y si nos damos cuenta, aquí atrás del monumento tenemos nuestra composta de hojas de haya. Eso volteamos y sacamos tierra muy fértil para nuestro vivero. Creo que me gusta porque nací dentro de la zona. Además, es un árbol que es muy hermoso, que luce mucho y que pues nos da sombra. Nos protege los mantos acuíferos, nos protege los ríos, nos protege de las erosiones. Entonces es un árbol precioso. Cuando nosotros queremos tener un haya en un jardín, en la casa que tengamos un espacio más o menos, lo que podemos es quitarle, despuntarlo, o sea, la parte apical y hacerlo en lugar de que se vaya para arriba, que se haga con un tipo de sombrilla. Y se puede ir dándole un manejo, digamos, cada año se puede ir podando. No le va a pasar nada al árbol. Sin embargo, no va a desarrollar tan alto, su sistema radicular va a ser un poquito menos porque ya no va a tener tanto, ya no va a haber la competencia de nutrientes, entonces va a necesitar menos y por lo tanto la raíz va a ser más corta. Pues yo creo que es importante que conozcamos nuestro hábitat, nuestras plantas, porque además son hábitat para muchas especies de pájaros, de aves, que realmente ya no las vemos tan fácilmente. Si nosotros ya buscamos dentro de la ciudad, ya no encontramos primavera, ya no encontramos gorriones, ya encontramos los famosos colmeneros, hasta los tordos se nos han ido desapareciendo. Entonces, donde tenemos hayas, tenemos aquí, tenemos por ejemplo, si se oyen todo el ruido de los pájaros, que están las primaveras, nos llegan cotorras. En una época del año llegan cotorros aquí y hemos tenido la oportunidad de ver algunas aguilillas que llegan a poseerse aquí en las hayas. Es una gran ventaja que no cualquiera las tiene. Lamentablemente que si nosotros no seguimos cuidando esto, nos va a desaparecer. Vamos a quedar sin realmente un tesoro que es la vegetación que tenemos en la región de Jalapa. Bueno, en toda la región, lo que es la zona de bosque de niebla. Simplemente venir, estamos aquí en
dentro de lo que es la ciudad, calle Querétaro número 1, están oficinas y viveritos, aunque sea chico el vivero, pero es representativo de lo poquito que se puede ir haciendo o de lo mucho que se puede hacer si nosotros queremos. Hoy tenemos en el estudio pues la alegría de recibir también a integrantes de este equipo y pues de verdad que nos distingue muchísimo que se encuentren por acá porque de manera reciente han participado en una publicación pues de prestigio internacional gracias al doctor Juan Francisco Ornelas Rodríguez y al doctor Antonio Asini Vázquez Aguilar, ambos académicos e investigadores del INECOL y a partir de hoy amigos del programa, si aceptan nuestra propuesta de amistad. Gracias. Claro. Desde luego que sí, y pues nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando supimos de esta publicación. A mí me llegó de retachón por la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, una compañera de Morelia, le mandamos un saludo a Ana Claudia Nepote, que me compartió el material y le digo, oye, esto es a tan solo unos minutos de mi casa, hoy se presenta esta revista, fuimos portada, y desde luego que da orgullo, pero también tiene que ver con el interés de difundir el estado de salud de este ecosistema majestuoso como lo puede ser el bosque de niebla. Así que, doctor Ornelas, para entrar en tema, platícale a la gente, ¿qué es el bosque de niebla o el bosque mesófilo y la relevancia de este ecosistema? Sí, buenas tardes. Bienvenido. Mil gracias por la invitación, por tenernos aquí en su programa. Quisiera empezar diciendo que el bosque de niebla es un bosque característico de particularmente la vertiente del Golfo. Se encuentra distribuido en una franja altitudinal entre más o menos los 600 metros y los 2000 y cacho metros sobre el nivel del mar. Es un bosque caracterizado por la incidencia de la humedad del Golfo que crea estas condiciones de neblina, chipi-chipi, característicos en Jalapa, donde vivimos. Así es. Estas condiciones hídricas, de humedad, de precipitación, digamos, de la lluvia en forma vertical, genera condiciones ambientales únicas y genera, a su vez, una gran diversidad biológica, porque hay una estratificación de las especies que se distribuyen desde el suelo hasta la copa de los árboles. También alberga una gran diversidad y muchas especies son endémicas a estos ambientes, es decir, solamente se encuentran en estos ambientes particularmente. El bosque mesófilo de montaña, bosque de niebla, evidentemente es de nuestro interés porque pues, vivimos en un entorno en donde, y en una institución trabajamos en donde evidentemente nos interesa estudiar este sistema. Ustedes están rodeados de bosque de niebla en el santuario, en un ¿verdad? pequeño fragmento de bosque de niebla donde trabajamos. Bueno, ahora mismo transmitimos también desde un bosque de niebla. Radio Televisión de Veracruz se encuentra también en otro de los fragmentos ¿verdad? de un archipiélago que llaman archipiélago de Región Jalapa. Región Jalapa, que pues, es vulnerable a toda nuestra situación, digamos, ambiental. Pero digamos que el interés, el Instituto de Ecología ha estado trabajando en estos ambientes desde que existe en Jalapa el instituto. Pero particularmente en mi laboratorio hemos estado trabajando más o menos desde hace como 15, 20 años en distintas preguntas sobre especies que viven en el bosque, particularmente sobre sus historias de vida, sobre su biología, su historia natural. Y a partir de esos estudios individuales generamos, digamos, un antecedente sobre la genética y la historia de algunas de las especies que viven en los bosques mesófilos, particularmente en el este de México, ¿no? Donde se encuentra la mayor distribución. Ese fue como el origen, digamos, de nuestro interés y evidentemente el antecedente a el proyecto y el artículo del que vamos a estar hablando el día de hoy. Claro. En tu caso, doctor Asini, cuéntanos en qué consistió tu participación y qué representa también. Bueno, en este caso el proyecto es más grande, o sea, esa es solamente una parte. Realmente el proyecto se trata de evaluar los efectos del cambio climático pasado, presente y futuro. Entonces digamos que el paper que estamos presentando realmente es... El artículo. El artículo.
el artículo es de la parte actual, ¿no? Sí. Y parte de lo que se va a hacer también dentro de ese proyecto es ver la genética de las especies. Tenemos más de 1000 muestras de 14 especies emblemáticas del bosque de niebla que van a ser parte del proyecto, ¿no? Esa es realmente como que la parte en la que más estoy involucrado. Esa parte todavía se está trabajando, pero la idea es justamente conocer cómo está distribuida la genética entre cada una de las especies, justo pensando en cuestiones de, por ejemplo, de reforestación, que puedas meter las especies indicadas en las áreas indicadas para no estar mezclando genes, digámoslo así, ¿no? Entonces, Exacto. Básicamente esa es la parte en la que estoy más involucrado. Sin embargo, pues también colaboré en este artículo y en las cosas más que vayan saliendo, ¿no? Muy bien. Fíjense que nosotros cada que nos enteramos que proponen una campaña masiva de reforestación, pues bueno, siempre nos preguntamos si hicieron algún estudio, cuáles son las especies endémicas o que tienen pertinencia en las regiones, en fin. Sobre eso hay mucho más que seguir reflexionando y promoviendo, que los tomadores de decisiones, por favor, consulten a los académicos. Pero bueno, respecto a esta alianza estratégica entre INECOL y UNAM, cuéntenme cómo surgió y quiénes más participan. Sí, bueno, el proyecto somos aproximadamente 8 personas, 8 investigadores. En el artículo en particular somos 7 investigadores, 7 autores, digamos. En este primer resultado importante del proyecto es importante señalar que lo que encontramos es que la distribución del bosque está cambiando como resultado de los efectos del cambio climático y de la deforestación. Sí. Particularmente es importante decir que la distribución se está achicando, es decir, está disminuyendo la franja en la que se distribuyen estos bosques. Sí. Y está disminuyendo por 2 razones fundamentales. Una es que, como se está calentando el planeta, ¿no?, las especies de abajo que viven a altitudes más bajas son más tolerantes a temperaturas más altas. Y esas están encontrando condiciones para subir altitudinalmente e invadir la distribución del bosque mesófilo. Eso hace que las especies que viven en el bosque tengan que, digamos, encontrar condiciones climáticas idóneas, de las que hablaba al principio, más hacia arriba. Entonces, por eso es que se están moviendo hacia arriba, más o menos. No es literal que se estén moviendo, pero digamos, este desplazamiento es causado por la invasión, digamos, de las especies de abajo. Y la otra razón por la que se está achicando la distribución es que en las partes más altas de la distribución del bosque, las tasas de deforestación son altísimas. Es decir, no tienen oportunidad a subir más allá de donde están subiendo, porque ya no hay para dónde subir, y además porque las tasas de deforestación son altísimas. Entonces es un resultado importante porque no solamente está cambiando su distribución, sino que no necesariamente todas las especies de las que se incluyeron en este estudio están respondiendo de esta manera. El estudio incluyó la distribución de especies en alrededor 1000 especies más o menos en la base de datos. Sí. Y en función con esos datos es que se hizo la pregunta de cuáles han sido las tasas de cambio altitudinal. No tenemos datos de series de tiempo, es decir, no tenemos individuos de plantas y árboles y arbustos marcados de hace 100 años que podamos seguir, ¿no?, o que hayamos monitoreado en el tiempo. Y entonces este estudio tomó los datos de las colecciones científicas, Claro. Y sus fechas y sus datos geográficos para entonces usarlos como un símil de una serie de tiempo, ¿no? Y preguntarnos si en el tiempo, en los últimos 70 años de los que teníamos datos, cambiaron su distribución. Y encontramos que efectivamente que han estado subiendo una tasa de 1.7, 2 metros más o menos al año, 2. Es decir, que en los últimos 70 años más o menos han subido 80 metros en altitud. Muy bien. Entonces, dicho de otra manera, nuestros amigos cafetaleros van a tener que empezar a sembrar un poquito más arriba. La foto es de El Triunfo, en Chiapas.
La revista la eligió. Ellos lo eligieron, ¿no? Bueno, sí, la curaduría, ellos tienen toda la experiencia, ¿verdad? Sí, y la foto es de, no recuerdo el nombre, se apellida Rivera, ayúdame, doctor. Luis Rivera. Muy bien. Quien es quien toma la fotografía, ¿no? Muy bien. Cuéntenos qué datos los sorprendieron más, por ejemplo, lo de la captura de CO2, ¿cuáles fueron algunos de los datos que a ustedes también les parecieron como sumamente relevantes o que incluso para ustedes fue un hallazgo? Bueno, a mí, por ejemplo, digo, ya hay trabajos que te hablan de que cada especie reacciona de forma distinta al cambio climático, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me gustó mucho del trabajo es que justamente tú puedes ver eso, ¿no? Hay especies que, como bien comentaba el doctor, van a subir siguiendo, digamos, su nicho, siguiendo el bosque, pero hay otras que no les va a importar tanto porque están adaptadas a temperaturas más altas, ¿no? Entonces, el grado o los metros que se van a mover son pocos, ¿no? Sí. Y eso también de que las especies que vienen de abajo, pues tienen esta facilidad de ir subiendo, pero las que están arriba no pueden subir más. Claro. Y si, aparte, deforestas, cambias la tierra, el uso de tierra, pues las especies que están en la parte más alta de los bosques mesófilos son las que más van a sufrir, ¿no? Entonces, eso es como que algo, por un lado, relevante, ¿no? La otra parte que a mí me gusta mucho es que siempre hablamos de cambio climático, pero crees que es algo que no está pasando, ¿no? Al cambio climático. O se trivializa, ¿no? Sí, o lo ves como que al futuro, ¿no? Y como lo ves al futuro dices, no me va a afectar, ¿no? Los osos, el oso polar flaquito, no sé, ni lo conozco, ¿no? Y entonces, bueno, igual nada más así como comercial, ¿no? O sea, el planeta pues ha tenido muchos cambios climáticos, ¿no? El más famoso, la era del hielo, ¿no? Claro, exacto. Pero las especies se adaptan. El problema de este cambio climático es que es muy rápido y entonces las especies no se pueden adaptar. Sí. ¿No? Y eso pues causa un gran problema, ¿no? para la sí, adaptación. En realidad lo que está diciendo el doctor Vázquez Aguilar tiene que ver con que lo que estamos documentando aquí es un cambio que ya ocurrió. Es decir, este cambio en su distribución altitudinal ocurrió en los últimos 70 años. Es decir, es un cambio que en el presente estamos documentando. No es algo que se pronostique que vaya a suceder en el futuro o que haya sucedido hace miles de años, sino que en los últimos 40, 50 años este cambio ocurrió, ¿no? Entonces, por eso yo creo que fue seleccionado. Rápidamente voy a mencionar dos ejemplos que vienen ahorita a mi mente. Uno es de un proyecto que de hecho se desarrolla con investigadores del Instituto de Ecología, liderados por la doctora Tarín Toledo, que es un proyecto de restauración asistida que consiste en experimentos de germinación, en donde miden el éxito de germinación de varias especies del bosque mesófilo a distintas altitudes. Entonces la idea es obtener ese tipo de datos para luego asistir los programas de restauración sabiendo dónde les va a ir mejor si uno restaura a estas especies. Sí. Y otro proyecto que también está iniciando está liderado por Pronatura Veracruz, liderado por la maestra Elisa Pérez Barbosa, saludos. Que está también iniciando un proyecto en donde especies más sensibles del bosque están con las comunidades iniciando proyectos de restauración en sitios de conservación. Sí, y están trabajando desde las semillas. Y están trabajando, ¿verdad? claro, desde las semillas. Sí. Y entonces la idea es vincular especies que son sensibles, sí, no solamente que están en peligro de extinción por otras razones, sino que también son sensibles a las respuestas que documentamos en el artículo. La pregunta parece obvia, pero díganle por favor a la gente, si estos bosques desaparecen, ¿qué consecuencias inmediatas veríamos en el clima, en el agua? Hay cambios obvios en nuestra realidad inmediata, ¿no? Sí. Por ejemplo, quiero pensar en la economía que está vinculada al cultivo del café, claro, y otras actividades en estas franjas. Me parece también hacer un llamado importante a que gentes en otros lares de nuestro país se comuniquen con nosotros, porque nosotros tenemos la fortuna de conocer un poquito más por donde estamos, pero los grandes fragmentos de bosque pristino están en otros estados de la República, en donde no hay muchísimo trabajo de investigación. Estoy pensando en Gilitla, ahorita que mencionaron los saludos desde allá. En San Luis Potosí hay una franja importante, en Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas.
a lo largo de toda la vertiente. Y en esos fragmentos no sabemos mucho. La distribución del bosque es fragmentada de manera natural y eso genera otros retos en términos de su conservación. De acuerdo. Entonces, pues comuníquense con nosotros. Acciones urgentes que podríamos sugerirle a la gente para contribuir a la conservación. Tendríamos que empezar, ahora sí que cada quien aportar su granito de arena. Yo lo decía en la plática que se presentó el artículo, desde nuestras trincheras, ¿no? Los investigadores, las personas en su casa, cosas a lo mejor tan banales como decir, hoy me voy en bicicleta, hoy me voy caminando. De acuerdo. Todo eso, ¿no? Para empezar a intentar mitigar. Sí. Estamos a tiempo, ¿no? Sí. Falta que lo queramos hacer. Eso está en nosotros. Los cambios climáticos van y vienen, las especies van y vienen, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que no nos ha quedado muy claro, ¿no? El planeta va a seguir. Sí. El bosque es el que se va a ir y a nosotros nos va a afectar. Exacto. Y el mundo conmigo y sinmigo Exacto. seguirá, ¿verdad? Exacto. Oigan, les manda saludos, miren, desde Playa del Carmen, Martínez Arro, José Velasco, de San Andrés Tuxtla, Alan Montes de Oca, desde Jalisco, nos están viendo en Autlán, Allá también de hay Navarro. bosque mesófilo. Saludos. Rosa Ustrera, desde Ángel R. Cavada y Conrado Tolentino, que vive en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, México, y les deja saludos en redes sociales. Qué maravilla. Un exitazo, doctor Juan Francisco Ornelas Rodríguez, doctor Antonio Asini Vázquez Aguilar. ¿Algún correo electrónico o dato de contacto donde los puedan contactar? Bueno, a mí me pueden contactar directamente a francisco.ornelas@inecol.mx. Creo que van a estar ahí publicando. Tengo una cuenta en Twitter, en Facebook. En el Instituto de Ecología pueden llamar o ir a mi oficina sin ningún problema. Sí, en la página del INECOL, también en están las redes académicas, en biología evolutiva, ahí aparecen los perfiles, ¿no? Muy bien, y ahí está apareciendo en pantalla también, y desde luego la producción del programa cuenta con sus datos de contacto. Por lo pronto, gracias y enhorabuena. Muchas felicidades gracias. por este logro periodístico, científico también, que nos parece un suceso digno de compartir. Con esta majestuosa imagen a nuestra espalda del haya o Platanus mexiquense, una especie emblemática aquí en el Santuario de Bosque de Niebla del Jardín Botánico del INECOL, hemos llegado al final de este programa de Veracruz Agropecuario. Nos vamos con la esperanza en prenda, que nos brinda escuchar información que nos orienta, por ejemplo, sobre la relevancia de los corredores biológicos, del trabajo comunitario, del diálogo de saberes y de acciones entre la comunidad científica y los productores. En este caso escuchamos pues voces, por ejemplo, el trabajo de cafetaleros o de apicultores. En fin, somos muchos los que podemos sumarnos al rescate, a la conservación y a la preservación de los bosques de nieblas mexicanos. Si usted quiere conocer más información o quiere sumarse a esta cruzada, ¿qué le parece si contacta a la comunidad científica del INECOL a través de sus redes sociales o escríbanos veracruzagropecuario@tvmas.mx? Por su atención, muchísimas gracias y hasta la próxima experiencia en campo, hoy desde el Bosque de Niebla. Hasta la próxima.